¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Gracias, Alejandro, por atendernos un domingo. Estamos acá en la entrevista al ingeniero mecánico Alejandro Chams y vamos con las preguntas de rigor. ¿Por qué la ingeniería mecánica? ¿Cómo fue tu paso por la carrera? Bueno, lo que vos nos quieras contar. yo de chico era muy amante de los automóviles, como nos sucede a muchos gente joven que miramos los autos, los vemos pasar y a los 19 años me pude comprar un vehículo y lo empecé a arreglar, a conocer las partes del automóvil que uno no conocía cuando los veía y ahí surgió la chispita de por qué me gustaba la ingeniería. Pero también yo tenía otro gustito, que era de mucho más chico, y que eran los animales. Yo era muy amante de los animales, de los perros, iba al campo, ordeñaba, y también había un gusto por ahí. Era muy difícil, cuando uno tiene 17 años, definir lo que uno quiere. Y luego de hacer unas consultas, un psicólogo de esa época, decidí ingresar en agronomía. Pero me di cuenta al poco tiempo que aquellas materias que no eran técnicas me eran muy difíciles de estudiar, es decir, cuando sucede algo que no te gusta, por Sí. más estás un tiempo prolongado estudiando, pero no te queda nada. Pero sí me eran muy fáciles las materias de matemáticas, química, física, hasta que estando en segundo año de agronomía, decidí cambiarme a ingeniería mecánica en la Universidad Tecnológica. Esto me fue el ingreso mucho más fácil que, que en, que en la otra facultad que yo estaba, pues yo ya tenía una cierta base, ya había cursado análisis uno, había cursado análisis 2, física uno, y en aquella época se daba el ingreso. Estamos hablando del año 79. Los El chicos que ingreso. están escuchando esto no habían nacido, pero una época complicada también. Yo quiero aclarar que sí, una época difícil. Sí, era una época difícil donde eran los militares los que nos tomaban los exámenes, donde nosotros tendríamos que entrar a la facultad con un documento y éramos controlados en todo momento lo que hacíamos. Pero bueno, di el ingreso en aquella época y me fue sencillo dar ese primer año que para todos nos cuesta muchísimo por ese salto que hay entre la secundaria y la facultad. Y ese primer año me dio unos cuantos amigos que aún hoy los sigo conservando, después de 40 años, que nos juntábamos para estudiar largo tiempo, largas horas, hacíamos cosas que no lo recomiendo, a rendir exámenes sin haber dormido, ¿no? Que ahora ya no, a mis hijos ya no le digo que eso no se hace, ¿no? Porque uno no da todo lo que puede dar. Y era una época que en el año 83, cuando yo ya estaba en tercero, cuarto año, empezó la democracia. Nuestro primer presidente democrático, el doctor Raúl Alfonsín, regularizó las universidades y tuvimos un decano. Las cosas cambiaron, las relaciones con los docentes eran distintas, eh, las relaciones entre los alumnos eran distintas, eran otros momentos y otra situación que me dio la facultad de poder cambiar socialmente. Es que eran unos momentos de participación para lograr
la universidad que hoy tenemos. No, nosotros tenemos una universidad tecnológica con sedes en todo el país, que antes no lo teníamos. Tenemos, tenemos la Facultad Regional Buenos Aires, que es la facultad con la mayor cantidad de ingenieros estudiando en la República Argentina. Es una gran facultad. El campus no existía. Nosotros estudiábamos en anexos. Anexos Los eran, colegios secundarios que te lo abrían a la noche, sí, eran colegios secundarios que nos permitían y le permitían a la facultad que dé clases. Es decir, era complicado y bastante difícil porque a veces no había lugares, los colegios secundarios eh, daban sus propias clases, ¿no? Yo me acuerdo que daban clases a gente mayor, como sucede, gente mayor como yo en este momento. En aquel momento yo era un joven, no tanto como ustedes, pero tenía 25, 26 años. Y me dio también la facultad de participar para lograr ciertos objetivos, ciertos beneficios para los alumnos. Y eh, he llegado a ser consejero académico, consejero direc- directivo, creo que se llama ahora, de la sí. facultad. Eh, y participando activamente en las distintas decisiones que se fueron tomando y distintos logros que fueron obteniendo los estudiantes. El centro de estudiantes es, no existía en primera instancia. Ese fue un gran logro que logramos en el 84, con elecciones de todos los alumnos, como fue ahora. Tampoco se elegían en ese momento, en los primeros años, ni los consejeros departamentales, ni los consejeros directivos, ni se elegía el decano. Eh, Teníamos una decana muy comprometida con la democracia, que se llamaba Rosa Breyer, eh, y que ella también participó en todo este proceso de cambio junto, junto a nosotros, los estudiantes, y a los graduados. Que los graduados también fue difícil convocarlos en esa época, porque los graduados se habían ido de una facultad donde no existía la participación, donde no, no importaba lo académico. Eh, Era una facultad de la época militar. Fue difícil traerlos nuevamente, algunos volvieron, otros no, y participaron en este cambio. Yo hoy soy ingeniero desde el año 1986. He trabajado en Gas del Estado, Fanacoa, que no sé si hoy todavía existe, eh, Me parece que sí, pero no estoy seguro. eh, y, Gas del y, Estado, chicos, es lo que ahora es Metrogas y otras empresas de distribución de gas que antes las manejaba el Estado y después, en los años 90, se licitó, pongan el diputado Trucho en Google y van a ver qué pasó y no quiero entrar en más detalle, pero bueno, esa era la empresa de gas nacional que teníamos. bueno, en Gas del Estado me dio una gran posibilidad. Hice un curso de posgrado de 2 años como becario en especialización en gas. eh, y eso era lo que te daba la facilidad que te daba una empresa del Estado, ¿no? De formar sus propios ingenieros para poder dirigirla, para poder mantenerla. Eh, y después de esto fue la época eh, la época menemista, donde se empezaron a vender las empresas del Estado, una era Gas del Estado, y decidí irme de ahí, de esta empresa, a trabajar a la facultad. Trabajé en rectorado durante un tiempo y luego
salió un trabajo como becario en la Secretaría de Transporte de la Nación, donde íbamos a certificar la revisión técnica de los vehículos, que en ese momento era solo el transporte de pasajeros. Un dato importante, la revisión técnica del transporte de pasajeros se realiza en Argentina desde el año 1957. Eh, y bueno, empecé a trabajar ahí. Luego de estar un año, fui convocado nuevamente por rectorado para privatizar la revisión técnica. Yo participé del proceso, del inicio del proceso, pero decidí poner un taller de revisión técnica con mucho miedo, porque yo, como ustedes, como todos, dependía de un sueldo. Y la inversión que había que hacer necesitaba más o menos 5 años de trabajo para poder pagarla. Así que era mucho el miedo que uno tenía de no dormir. Yo les cuento, hasta me agarraba fiebre de todo. Bueno, pero con todo eso logré armarlo. Es un taller que está en Flores, en Artigas al 800. Esto le estoy hablando del año 1993, que no sé si habían nacido ustedes ya. No Ese fue. creo. y, eh, y bueno, de ahí fui creciendo, fui armando. La ingeniería me dio la posibilidad de saber administrar, de saber mantener, de conocer la calidad, de la calidad, de la mejora continua, de poder dirigir una empresa. Y eso hoy es lo que estoy haciendo. Dirijo mi propia empresa, eh, ya con 69 años, eh, tengo la posibilidad de no estar todo el tiempo en ella, sino que voy un tiempo, todos los días, y la dirijo. Y los empleados o los encargados llevan adelante las directrices que uno le da. Bueno, esta fue más o menos mi vida como ingeniero Bueno, hasta el día de hoy. una más. ¿Qué mensaje le dejaría a las personas que están iniciando la carrera, que están acá hace 2 o 3 meses, que cuando uno empieza por ahí no sabe realmente de qué se trata la ingeniería mecánica y después va viendo que es muy, pero muy amplio y sobre todo la ingeniería mecánica que hacemos en la UTN, y bueno, y en nuestra regional nos prepara para cualquier cosa? ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes? No, hay un principio fundamental para mí. La educación es el único camino que va a permitir a la Argentina salir adelante. Y también es el único camino que les va a permitir a ustedes para ir progresando personalmente y en la escala social. Ustedes van a tener otro razonamiento, van a tener otra forma de ver las cosas, van a tener otra forma de poder encontrar los caminos para resolver los problemas. Eh, el estudio es lo que ustedes van a necesitar para cambiar su vida de ahora en adelante. No lo dejen, es mucho esfuerzo, es muy difícil, son horas de estudio, son sábados y domingos de no salir, que yo lo he hecho, ¿no? Eh, es mucho tiempo, pero los beneficios son tremendos. Van a cambiar no solamente la vida de ustedes, van a cambiar la vida de alrededor suyo, de su familia, porque ustedes van a tener otra forma de pensar y la van a transmitir, se la van a transmitir a ellos y ellos también van a poder ver otra forma de lo que es la vida. Así que este es mi mensaje. El estudio es lo que va a permitirle cambiar a ustedes y
elevarse en la escala social. Bueno, Alejandro, te quiero agradecer un montón por este tiempo, por el mensaje, por tu dedicación siempre a la universidad y regalarnos este momento con tu vasta experiencia. Sos un referente en la ingeniería mecánica y en la Regional Buenos Aires. No digo un prócer porque ya te estoy sumando unos 20 años cuando pongamos de gusto. Pero bueno, te agradezco mucho todo esto. Yo voy a cortar la grabación y después te despido en privado. Gracias, gracias por tu tiempo y un domingo. Gracias, gracias a ustedes por esta entrevista. Siempre a los ingresantes poder darle este empuje es lo más importante para ellos. Muchas gracias, Alejandro. Corto la grabación. Bueno.